Y es que el recrudecimiento de la violencia en El Salvador, concretamente hablamos de ataques en contra de cuerpos de seguridad como policías y efectivos del ejército, por ejemplo, es una problemática que tiene a muchos preocupados en ese país. Sobre este tema conversamos a esta hora con el criminólogo y experto en ciencias policíacas, Carlos Ponce, que nos acompaña a esta hora vía telefónica, o mejor dicho, vía Skype. Lo vemos en pantalla ya desde El Salvador. Gracias, señor Ponce, por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos sintonizan. Igualmente a usted, muchísimas gracias. Quería preguntarle, en un país tan pequeño como El Salvador, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué el Ejecutivo, sea quien sea de izquierda o sea de derecha, no ha podido contrarrestar el accionar de las maras, de las pandillas, y cuando éstas, digamos, desean, eso lo decimos no nosotros, sino los expertos y los análisis, cuando desean cobrar mayor fuerza, entonces atacan a la policía y a los militares? ¿Por qué el gobierno no ha podido con las maras? ¿O es una falta de voluntad política? Mire, lastimosamente, todos los esfuerzos que se han realizado quizás durante la última década no han tenido la intención real de atacar el problema, de debilitar el problema, sino más bien únicamente aparentar que se está tratando de resolver el problema. Eh, Particularmente, me llama la atención lo que usted mencionaba anteriormente, de cómo ha incrementado la violencia durante los últimos años y particularmente la violencia cometida en contra de miembros de la policía y miembros de la Fuerza Armada, porque realmente la última estrategia que utilizó el gobierno anterior fue la que vino a provocar pues una sofisticación delictual en las principales agrupaciones criminales que operan en el país, que las ha llevado a tal nivel de que pues, se sienten completamente cómodas lanzando ofensivas en contra de policías y de militares. Eh, Esta última estrategia pues propició una evolución bastante fuerte de estos grupos criminales, ya que se basaba principalmente en el intercambio de beneficios entre las autoridades y los grupos criminales. Prácticamente se entabló una negociación en la que se acordó disminuir la cantidad de homicidios a cambio de la concesión de ciertos beneficios, entre ellos pues trasladar a diferentes presidios del país a los principales cabecillas que estaban guardando prisión en el centro penitenciario de mayor seguridad Ahora, aquí en el país. señor Ponce, le pregunto, evidentemente es una estrategia que el Ejecutivo de Mauricio Funes en su momento la implementó. El actual presidente Salvador Sánchez Serén ha dicho que no van a negociar con las maras, con las pandillas. Yo le pregunto, y es quizás muy crudo que se interprete así, pero ¿por qué negociar? ¿Por qué no corregir el problema de raíz? ¿Por qué darle prioridad y privilegios a personas que están recluidas pero que siguen extorsionando desde la cárcel cuando quien tiene la autoridad es el Poder Ejecutivo y quien tiene todos los poderes, digamos, para poder articular esfuerzos? Quien controla la seguridad y el ejército es el presidente de la República. Entonces, ¿por qué tiene que mediar con quienes le generan el problema? ¿Por qué no sacarlo de raíz? Exactamente, ahí es donde radica el problema de todas las estrategias que se han implementado en El Salvador para atacar el problema de la delincuencia. Los réditos políticos que se pueden generar a través de la implementación de una medida. En el pasado tuvimos las medidas que muchos caracterizan como o describen como manodurismo, que eran estrategias fundamentadas en una campaña mediática que privilegiaba la represión del delito, pero que en realidad pues, no era acompañada de una estrategia como tal en el terreno. Y ahora esta negociación pues, buscaba igual réditos políticos y no solucionar realmente el problema. Incluso la negociación que se inició en el gobierno de Mauricio Funes se trató de iniciar en la clandestinidad y no fue hasta que dos medios de comunicación denunciaron el traslado masivo de los principales cabecillas que el gobierno se vio obligado pues a tratar de proporcionar una versión oficial sobre el traslado, que hasta hace poco pues no se había
descrito como una negociación, sino que el gobierno se había limitado a, o mejor dicho, había tratado de vender prácticamente una mentira, porque en su momento, pues durante la administración de Mauricio Funes, se trató de venderle a la ciudadanía de que pues las dos pandillas habían llegado a un acuerdo, a una tregua que había sido facilitada por mediadores de la sociedad civil, y que el gobierno no tenía nada que ver Señor Ponce, con la situación. le Pero hasta pregunto. hace poco el actual presidente, así como muy bien lo mencionaba usted, Ujú. pues aceptó de que todo se trató de una negociación. Señor Ponce, una última inquietud muy breve, por favor. Si en 1992 se firmó este acuerdo de paz que puso fin a 12 años de guerra civil y actualmente entre 13 y 15 asesinatos diarios se registran en un país como El Salvador, que es el país más pequeño de toda Centroamérica y uno de los más pequeños de América Latina, ¿eso está justificable? Cuando hay un acuerdo de paz de por medio, entonces, ¿qué contempla ese acuerdo? Porque si se matan a 15 personas diarias, ¿cuál es el acuerdo realmente? O si no existiese el acuerdo, entonces, ¿de cuántas muertes diarias estuviéramos hablando? Es que ese acuerdo, y aquí es donde se puede crear una confusión, ese acuerdo fue entre actores políticos del conflicto armado, entre el gobierno democráticamente o constitucionalmente establecido y los grupos irregulares que conformaban la guerrilla del conflicto armado que vivimos durante la década de los 80. Ahorita estamos hablando, o la criminalidad que estamos viviendo en este momento, pues es muy diferente a esa. Pero desgraciadamente en este momento estamos viendo o estamos escuchando términos que escuchábamos durante la guerra para atacar este problema. Estamos escuchando al gobierno hablar de revivir los batallones de reacción inmediata que operaron durante la guerra. Incluso un alto funcionario del gobierno, específicamente el comisionado presidencial para la seguridad pública del país, mencionó hace unos días que estaban contemplando implementar o crear batallones de limpieza, algo muy grave. Bien. Palabras muy graves, términos muy graves para referirse a la estrategia gubernamental que busca controlar este problema tan complejo que estamos viviendo en el país. Muchísimas gracias, señor Ponce, por su tiempo hasta ahora. Ha sido un placer contar con su apreciación. Que esté muy bien. No, muchas gracias por la invitación y un saludo nuevamente a todos los que nos sintonizan. Gracias. Conversábamos vía Skype con el criminólogo y experto en ciencias policíacas Carlos Ponce, vía Skype desde San Salvador, a propósito de este recrudecimiento de la violencia entre las maras, las pandillas y los funcionarios de la fuerza militar y policial que han sido asesinados y atacados recientemente.